Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, mis queridos amigos de YouTube? Gracias por estar del otro lado. Nuevamente estamos con estas clases de filosofía en minutos. Hoy vamos a hablar de un filósofo importantísimo. Estoy hablando de nada menos que Thomas Hobbes. Para entender a este pensador, a Thomas Hobbes, me voy a basar en su libro más conocido que se llama El Leviatán. Yo tengo acá la edición de Gredos, que como siempre digo en todos mis videos, es la mejor editorial que tenemos en castellano. Para manejarme con esta edición, primero quiero hacer una introducción al pensamiento de Hobbes. Quiero explicarles cuál es el contexto en el cual está viviendo este filósofo. Tenemos que entender que Hobbes es del 1600, Hobbes es de la modernidad, Hobbes es de una etapa de la humanidad donde se ensalza al hombre por encima de todo el resto de la creación o el resto de la naturaleza, o como quieran denominarlo. Es decir, antes de Hobbes tenemos toda una historia del pensamiento que no podemos ignorar. Es decir, 400 años, 500 años, 600 años antes de Cristo, la filosofía ya pensó al ser humano en el cosmos, al ser humano en la naturaleza. Incluso algunos filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles pensaron al ser humano dentro de la polis. Es decir, al pensar al ser humano dentro de la polis, lo están pensando políticamente. Pero ¿qué pasa? Al pensarlo como parte de un todo, como parte de una comunidad mucho más parecida a una ciudad que a un país moderno, este pensamiento tiene algunas cosas que son obsoletas. Esas obsolencias las va a denunciar Hobbes en sus nuevos textos y en su nueva visión de lo que es la política para el hombre moderno y también que nos sirve muchísimo para nosotros hoy. A ver, paso más en limpio esta cuestión. No digo que lo que escribió Platón en la República no sea importante, que lo que escribió Aristóteles en la Política no sea importante, que las reflexiones de Sócrates no sean importantes. Estoy diciendo que ellos pensaron en la antigüedad una política basada en una comunidad llamada polis, con muchos menos habitantes que los que hoy tiene una nación o un país. Por lo tanto, tenemos que entender y contextualizar ese pensamiento como un pensamiento que en algún punto es obsoleto, en otros puntos no, es muy actual, y Hobbes se va a encargar de demostrarnos por qué. La primera razón que nos explica Hobbes es que no tenemos que partir de la polis para llegar al sujeto, como hacían Platón, Sócrates y Aristóteles. Partían del todo para llegar a la persona. Hobbes nos dice que tenemos que partir del sujeto para llegar al todo. Es por eso que en este libro, El Leviatán, lo primero que hace Hobbes es analizar la naturaleza humana, analizar al ser humano, pensar al sujeto moderno como tal. Y el concepto de hombre o la noción de hombre que tiene Hobbes es la que nos va a marcar todo el rumbo de su pensamiento. Del mismo modo que el otro filósofo que siempre se lo opone en la facultad de Hobbes, que es Rousseau, o sea, es como que hay una especie de clásico, Hobbes versus Rousseau. El otro pensador Rousseau tendrá otro concepto de hombre, otra noción de ser humano, y tendrá otra visión política. Es decir, estos pensadores modernos, Hobbes, Rousseau, Locke, lo que hacen es partir de una noción de ser humano y abrirse hacia la política. En base a lo que piensen que es una persona, pensarán que es la política, distinto a los filósofos griegos, que primero pensaban la polis, pensaban el todo para llegar a la persona. Lo primero que nos dice Hobbes es, lamentablemente para nuestra naturaleza humana, su pensamiento es muy negativo, lo primero que nos dice es que el ser humano es malo por naturaleza, distinto a Rousseau, que nos dirá que es bueno y lo analizaremos en otro video. Hobbes nos dice que el ser humano es malo por naturaleza. Somos mala persona. Vamos a poner un ejemplo concretísimo. Si estamos 40 personas en esta habitación encerrados, todos tenemos hambre y aparece un plato de comida, lo más probable, dice Hobbes, es que todos lucharemos por quedarnos con ese plato de comida y por prevalecer por encima de la comunidad, por destrozar a los demás y ser nosotros los que nos quedamos con el plato de comida. Es por eso que es necesario e imprescindible que estos seres humanos que en su naturaleza básica se destruyen entre sí, que en su naturaleza básica quieren hacer prevalecer el ego por encima de los demás, es necesaria la figura de un agente exterior que venga a reconciliar a estos seres humanos que se llevan mal entre ellos y que quieren dominarse el uno con el otro. Hay una frase famosísima de Hobbes que es: el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, nosotros somos lobos que nos queremos destruir.
pero tiene que aparecer una figura externa que venga en algún punto a hacer un pacto y ese pacto haga que nos llevemos bien. ¿Cómo se llama esa figura? El Estado. Es decir, Hobbes es un moderno en el sentido de que nos ubica como personas dentro del horizonte político que tienen que hacer un arreglo para poder seguir sobreviviendo. Si nos vamos a matar entre todos, no vamos a poder sobrevivir como comunidad y nosotros necesitamos, acaso de un modo gregario, vivir en comunidad. Es decir, yo necesito convivir con mi vecino, necesito de mi vecino, necesito de mis familiares, necesito de mis parientes, necesito que alguien me dé fuente laboral, un patrón, alguien que no conozco, me tiene que dar trabajo. Como esas relaciones sociales están mediadas por lobos, somos lobos que queremos destruirnos el uno al otro. Es decir, como Hobbes entiende que un ser humano si puede matar al otro lo va a matar, es necesario el Estado para que el Estado regule las relaciones que tenemos entre nosotros. A ese Estado Hobbes le pone un nombre bíblico que es el Leviatán, tal cual como se llama este libro. ¿Por qué? Porque es un poder superior que está por encima de todas las cosas y que controla la voluntad de todos los seres humanos. Este Estado absoluto de Hobbes no es la democracia republicana del año 2019 de los países liberales. No confundamos esta cuestión. Estamos en el siglo XVII y estamos en un Hobbes que está saliendo de una crisis, social muy importante para su país. Él es británico y en ese país había una profunda guerra civil, que si se quiere es el peor de todos los males que puede tener la sociedad. Ya que para la mayoría de los pensadores políticos, lo peor que le puede ocurrir a una ciudad, a un país, a una sociedad, es la guerra civil, es decir, que exista la anarquía. La anarquía es lo peor que le puede ocurrir a una comunidad, porque en la anarquía prevalecen los lobos. Entonces, si prevalecen los lobos, no hay política posible. Por lo tanto, es necesario un leviatán, es necesario un poder exterior que controle las voluntades y que haga un pacto. Entonces, acá viene otro concepto importante de todos los contractualistas, ya sea Hobbes, Rousseau, que es la idea del contrato social. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es este pacto que hacemos entre los seres humanos? Es firmar un acuerdo entre nosotros, tácito, en el cual delegamos la resolución de nuestros conflictos a un Estado, a ese Estado llamado Leviatán. Pero entre nosotros no nos llevamos ni mal ni bien, sino que sencillamente convivimos. Y como convivimos, esperamos a que nuestros problemas los resuelva alguien externo. Es decir, lo que nos está explicando Hobbes, y es sumamente importante, es que los problemas en la sociedad moderna no se pueden resolver a tiros, no se puede resolver a puntazos, no se puede resolver a las piñas. Se tiene que resolver con un Estado externo que venga a resolver este conflicto entre nosotros. Esta tercerización, esta delegación en el Leviatán es fundamental para distinguirnos entre civilizados y no civilizados. Cuando nuestras soluciones quieren ser por mano propia, son incivilizadas. Cuando nuestras resoluciones quieren ser delegando en el Leviatán, estamos más cerca de una sociedad civilizada. También es interesante destacar que Hobbes no habla de una democracia republicana, como decíamos, sino que habla de un gobernante, nos habla de un Estado absoluto. Recordemos el contexto, demasiado se adelantó Hobbes en su pensamiento. No podemos pedirle al tipo que tenga una democracia republicana tal cual como las que hay hoy. Lo que él tiene es la idea de un gobernante, un Estado absolutista, que pueda estar al servicio de las personas, porque ser absolutista no significa ser absoluto en la totalidad, sino que las personas delegaron el poder en tu persona y vos como absolutista tenés que resolverle los conflictos a las personas que no pueden resolverlos entre ellos, porque si lo resuelven entre ellos se matan como lobos. Otro concepto para terminar ya con esta explicación de Hobbes que espero que te sirva como introducción para cuando tengas que estudiar este libro para un examen o para vos mismo o para crecimiento personal, es la idea de naturalismo, que creo que hoy tiene que ser más vigente que nunca. Hobbes es clarísimo, hay determinados derechos que nosotros tenemos de modo inalienable desde que nacimos. Por ejemplo, el derecho a la vida. Es por eso que cuando muchas veces se habla de pena de muerte o de matar a la persona que cometió un delito, se está tratando de quebrar 400 o 500 años de historia. Es decir, el pensamiento hace ya más de 400 años que trata de evolucionar hacia una sociedad en la cual no se asesine a alguien como solución de conflictos. Y aún así vemos que ante las terribles situaciones de inseguridad que vivimos en el país, que son cada vez peores, ante las terribles situaciones que han vivido los estados
se echa mano del asesinato como una forma viable, como una forma posible de solución de conflictos. Lo clarísimo que tenemos acá es que hace 400 años que la filosofía, el pensamiento y la política tratan de sacarse de encima la idea de ser tan incivilizados, de querer matar al que comete un delito. Pero aún así hay ciertos estados de Estados Unidos, hay ciertas partes del mundo donde han hecho oído sordo a esto y incluso en nuestro país sigue habiendo personas que creen que una solución posible dentro del horizonte del derecho es matar a que comete un delito, y ya Hobbes hace más de 400 años, casi 500 años, nos viene advirtiendo que no, que el pensamiento filosófico va desde lo no civilizado, que resolvía los conflictos como lobos, hacia la tercerización en un Estado, la delegación en un Estado, o un pacto en el cual todos establecemos la idea de que acá no nos vamos a matar entre nosotros. O sea, este pensamiento de Hobbes, que también van a defender otros contractualistas, es un pensamiento de avanzada, es un pensamiento que tiene más que ver con lo moderno, con la idea de que hay derechos naturales que no podemos negar por más que estemos en un conflicto. Bueno, mis amigos, en estos más o menos 10 minutos traté de explicarle lo básico de Hobbes. Cualquier duda que tengan, veo sus comentarios, y gracias por acompañarme en Filosofía en Minutos. Recuerden que empezó el año lectivo, empezaron las clases, así que probablemente haré más videos en estos días. Gracias, saludos, mi nombre es Juan Denis y soy profesor de filosofía. Chao.